Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar un ejemplo de cómo se debe generar un gráfico utilizando Excel para datos cualitativos. Vamos a observar la siguiente tabla, la cual nos muestra que tenemos unos datos que representan variables cualitativas porque realmente si hablamos de la frase no pensaba en qué podía suceder, no estamos hablando de un número, estamos hablando de una situación en específico. Lo que cambia son las diferentes ideas que tienen las personas con respecto a un evento. Entonces vamos a observar que este tipo de gráficos no puede ser cualquier gráfico en específico. No puede ser cualquier gráfico. Realmente debemos de utilizar un tipo de gráfico específico. Veamos a ver a qué me refiero. Entendamos primero que en Excel existen varios tipos de gráfico. Si nosotros nos venimos al menú Insertar, el cual se encuentra en la parte superior izquierda, damos clic, pues nos aparecen estas opciones sobre gráficos. Vamos a elegir gráficos de barras, pero bueno, a mí me gustan más los que son tridimensionales. Voy a elegir estos que tienen la forma vertical para comprender cuál es el problema de elegir mal el tipo de gráfico. Voy a darle clic, veamos que nos sale en blanco, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces nos asustamos con respecto a esto. Aquí arriba podemos elegir más o menos el fondo. A mí me parece una buena idea este fondo. Ahora vamos a darle por aquí donde dice seleccionar datos. Si no les aparece en esa posición, dan clic derecho y también pueden encontrar esa misma información aquí donde dice seleccionar datos. Vamos aquí a darle en agregar donde dice entrada de leyenda. En entrada de leyenda vamos a seleccionar el título de dónde es que vamos a tomar los datos. En este caso vamos a tomar los datos de la frecuencia absoluta. Cuidado aquí porque en esta parte tenemos que borrar lo que aparece por defecto en Excel. Ahora seleccionamos la columna de la frecuencia absoluta y le damos a aceptar. Sin embargo, observemos que en el gráfico en esta parte nos aparecen números. Estos números solamente quieren decir que el número 1 sería no pensaba en que podía pensar, número 2 me daba miedo, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero que aparezca esto, yo quiero que realmente lo que aparezca son las frases completas. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta del primer problema que se me genera cuando trabajamos con gráficos de este tipo. Esto es un gráfico de barras verticales. ¿Cuál es el problema? Que el gráfico de barras verticales, cuando lo utilizamos con variables cualitativas, no es el más indicado. Vamos a entender que en este caso nosotros vamos a necesitar otro tipo de gráfico. Vean que aunque lo hagamos un poco grande, la situación sigue siendo compleja, las frases son muy grandes, no caben, no es la mejor idea. En este caso, entonces vamos a borrar este gráfico y vamos a repetir un poco el proceso. Lo primero que vamos a hacer es recordarnos de presionar en insertar. Luego venimos donde están estos gráficos que son de barras, pero como la variable es cualitativa, yo voy a elegir barras horizontales. Voy a insistir con el gráfico tridimensional porque es específicamente el que a mí me agrada. Vemos que de nuevo aparece un espacio en blanco. Luego vamos a darle en seleccionar datos. Le damos en agregar. Luego seleccionamos el título de dónde van a salir los datos que vamos a seleccionar aquí abajo. Borramos lo que Excel escribe por default. Y ahora vamos a seleccionar toda esta columna. Le damos a aceptar. Y vemos que no es que se simplifica mucho la manera en que se encuentra la información. Ahora en editar vamos a seleccionar toda esta otra columna. Y ahora sí, vamos a ver cómo queda el gráfico. Desde luego siempre hay que ajustarlo un poco.
Si lo ampliamos bastante, pues vamos a tener un gráfico donde ya inclusive caben bien las frases que estábamos trabajando dentro de la tabla de frecuencias. En este caso, vamos a recordar que el gráfico simplemente es para que nosotros podamos mostrar la información que estaba en la tabla de frecuencias de una manera un poco más simple. La idea es tratar de ayudar un poco a la hora de explicar la información. Vamos a algo muy importante. Noten que Excel coloca aquí de forma automática el título de la frecuencia absoluta, lo cual para mí no es tan buena idea que aparezca. Entonces me voy a venir al título de la tabla, lo copio y luego en esta parte doy 3 veces clic y le doy control V para pegar. En este momento tenemos un gráfico con un título un poco más adecuado. Vamos a entender que el gráfico lo que nos da son las razones por las que no se utilizó ningún anticonceptivo según madres adolescentes en Costa Rica en el 2012. Muy importante, si nosotros sentimos que este tamaño de letra no es el adecuado, marcamos esto dándole clic y en esta parte aquí subimos el tamaño de la letra y aquí bajamos el tamaño de la letra. Entonces vamos a colocarlo en 12. Esto también depende de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si lo dejamos en 11, toda la frase cabe. Si lo aumentamos un poquito, ya vemos que en esta línea la frase casi no cabe. Sin embargo, pues la información sigue siendo importante. Ahora, es interesante comprender que al gráfico se le pueden seguir agregando cosas como por ejemplo los títulos de los ejes. En este caso voy a colocar el título horizontal, el cual sería este de aquí, que lo podríamos cambiar para que la gente comprenda que en esa parte lo que va a estar son el número de respuestas que dio cada mujer. En este caso podríamos decir entonces que para este valor pues tenemos 15 respuestas. Esta columna dice, me daba miedo que encontraran las pastillas. Bueno, o los anticonceptivos, entonces vamos a decir que 15 mujeres respondieron esto. Si nos damos cuenta, pues el gráfico tiene una forma curiosa, una forma que pareciera que está colocada a propósito para que nosotros podamos observar qué es realmente lo que sucede. Si observamos los 3 datos más significativos se encuentran en estas 3 respuestas. Los 3 datos menos significativos se encuentran en estas 3 respuestas. Así que entonces hasta podríamos realizar un análisis más detallado del gráfico para poder dar explicaciones o tratar de dar conclusiones al respecto. Y bueno, esto es todo por este video. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.